Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Nuestra intención mayor es rezar por todos aquellos que están gravemente enfermos a causa de la pandemia y también rezar por aquellos que ya han partido a la casa de Dios a causa de esta infección, de esta pandemia, por la salvación de sus almas y por la fortaleza de todos sus seres queridos. Rezamos de manera particular hoy día, pidiendo por la salud de Nancy Ángeles Vega, de Elisa Donacemento Núñez, en el cumpleaños de Edith Navarro Wong, que el Señor la bendiga, y por la salud y recuperación de mi tía Rosario Yauri. Y encomendamos las almitas de Juan Ramos Mendoza Blanca y María Milagros Borda Amachi. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy, Jesús vuelve a reencontrarse con sus discípulos después de haberlos enviado a la misión. Los envió diciéndoles que vayan de dos en dos, que no lleven casi nada para el camino, más que lo que tienen puesto, y vayan y prediquen y curen enfermos, expulsen demonios, etc. Pues ahora ellos han vuelto de la misión y al reunirse o reencontrarse con Jesús, le contaron, dice, todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, aflora el entusiasmo, la alegría, el ímpetu con el cual ellos fueron. Y cómo vienen a contarle a Jesús los resultados obtenidos, cuáles son los frutos. Y aquí van rindiendo cuentas, diríamos así, de la enseñanza, la catequesis. Han enseñado que el reino de Dios está cerca. Han hecho curaciones, han expulsado demonios, es decir, han cumplido con lo que se les envió a hacer. Y qué bonito es compartir experiencias como la hace Jesús con sus discípulos. No solamente es el hecho de rendirle cuentas al Maestro de qué hicieron con la autoridad delegada, sino es que el Maestro vaya viendo en el discípulo cómo va tomando cuerpo y experiencia en el camino de la misión. Es muy interesante ver a un Jesús, escucharlos, porque hoy también la gente necesita ser escuchada. Muchas veces
cuando era seminarista, ya sacerdotes bastante mayores, con mucha experiencia en el ámbito del ministerio sacerdotal, nos decían a nosotros, jóvenes todavía, la gente quiere que los escuchen. A veces vienen al Padre, desahogan todo y el Padre simplemente los escucha, un pequeño consejito y se van muy tranquilos. Y yo me ponía a pensar y decía, pero ¿cómo escucharles nada más si la gente quiere soluciones? Creo que es una participación un poquito muy pasiva de parte del sacerdote. Pero el tiempo después en el ministerio sacerdotal nos va enseñando que esa es la fórmula que el pueblo de Dios quiere. Una de ellas, simplemente escucharle, desahogan todo lo que tienen, un pequeño consejo, de hecho que no tienes la solución o no tenemos la solución para todo, pero la persona se va desahogada, la persona se va un poquito más liviana y ahí uno va entendiendo recién por qué otros te lo dicen cuando tú lo vas experimentando en la propia vida. Jesús escucha a sus discípulos para retroalimentar qué ha ido bien y qué está saliendo mal. Son reuniones que Jesús tiene con sus discípulos para ir limando y perfilando bien cómo va la evangelización. Es como en una empresa, en un negocio, se van reuniendo y vamos perfilando, vamos viendo cuáles son los puntos positivos, los puntos álgidos de la empresa, cómo vamos a retomar esto o aquello, igual en la familia, ¿no? Cuando se ponen a conversar, cuando se ponen a dialogar, a ponerse de acuerdo en todo lo que significa la vida cotidiana dentro de casa, sobre todo en este confinamiento, quién hace la limpieza, quién ayuda en la cocina, quién lava hoy día los servicios, quién hace los servicios higiénicos, etcétera, etcétera. Es una coordinación y es una escucha de la opinión de los discípulos hacia Jesús, y también en nuestra vida cotidiana es la escucha en las necesidades que hoy podemos notar en la familia, en el trabajo, de alguien que desea hablar o compartir, o de un padre o madre de familia que desea organizar bien el hogar. Después de esta escucha y de esta reunión que tiene Jesús con sus discípulos, Jesús los invita y les dice, vengan conmigo a un lugar solitario, descansen un poco. Pues sí, la misión es desgastante, ¿eh? El ser papá desgasta todos los días, el ser mamá también, ¿no? El ser sacerdote igual. Toda vocación tiene un desgaste cotidiano. Y Jesús ve en ellos que han venido entusiasmados, pero necesitan también descansar. Y es ahí donde aprovechan un espacio de tiempo. ¿Para qué? Para entre ellos recobrar fuerzas, para orar, porque es necesario recargar energías. No podemos deslomarnos todo el día y dejar a un lado el compartir con la familia. A veces todo lo vemos ganancia, ganancia, dinero, dinero, y la familia, y esos ratos de descanso, y esos ratos de recreación, esos momentos de compartir todos juntos la mesa. O sea, Jesús no solamente comparte con ellos una conversación, sino también un momento de distracción y de descanso, pues es necesario para el cuerpo. Si no, como decimos comúnmente, con el tiempo el cuerpo nos pasa la factura, y cuando ya estamos delicados nos damos cuenta que hemos descuidado algo en un momento.
la alimentación, el descanso propiamente, de saber entender que es contraproducente ir contra mi salud, contra mi cuerpo, a veces trabajos bastante exagerados, pues ahí está Jesús invitándolos a descansar. Pero surge el detalle de la muchedumbre que es fans de Jesús y todos sus discípulos. La muchedumbre que quiere estar al lado de Él. La muchedumbre que no lo deja. Jesús ha ganado una popularidad y una fama tan grande que aquí dice, aunque se hayan retirado con sus discípulos en la barca a un lugar apartado y tranquilo, la gente lo reconoció y se les adelantó. Esto implica el hambre de Dios, la necesidad de escuchar una noticia distinta de la que todos los días ya estoy cansado de escuchar. Distanciamiento, que tantos muertos hoy día, que ya no hay camas, que no llegan las vacunas, la palabra COVID, la palabra reinventarse, la palabra confinamiento, etc. Pues la gente ya está atosigada totalmente de esto y quiere y acude a Jesús, quiere escuchar una novedad. Hay un grado de descarga y de tensión nerviosa en esa gente. Hoy día nos gana la ansiedad, a veces el pánico, mucha gente que toma tranquilizantes, mucha gente que toma pastillas para dormir. Todo este tiempo de la pandemia nos está enfermando en todos los niveles, pues la gente que recurre a Jesús está en esos niveles, ¿sí? Una sobrecarga tremenda y una tensión nerviosa. Pero cuando llegan a Jesús, como que necesitan de ese alimento. ¿Para qué? Para que sigan adelante. Pues toda la muchedumbre corre hacia Él y dice, Jesús se compadeció de ellos porque parecían como ovejas sin pastor. Qué bonito sentimiento de Jesús. Parecían como ovejas sin pastor. Esto es lo triste, ¿no? Con cuánta tristeza e impotencia vería Jesús a esa muchedumbre cuando, pensando en un futuro, cuando yo no estoy, ¿quién estará con ellos? Es una pregunta tan normal, es un pensamiento futurista. Cuando no estoy yo, ¿qué será de ellos? A veces sentimos que somos indispensables, pero no dejamos de mostrar nuestra preocupación por los nuestros. Jesús lo ve así en esa gente. Pero a veces en la familia también tenemos esas preocupaciones que son normales. Imagínense que una familia tengan hijos que son dependientes de papá y mamá por alguna enfermedad congénita, una enfermedad que los ha dejado cuadraplégicos, parapléjicos o en estado vegetal. Y mamá todos los días está ahí atendiendo con papá y todos. Esa mamá y ese papá no se preguntarán, ¿y mañana cuando yo no estoy, quién atenderá a mi hijo? Y no es necesario todavía estar en esa situación extrema de preocupación, sino también hoy cualquier papá y mamá. Así el hijo esté sano, a veces no anda en buenos caminos, a veces no se ha realizado profesionalmente, o a veces atiende a los nietos porque el hijo o la hija los abandonó, y uno dice, ¿cómo será de ellos o qué será de ellos cuando ya no estoy? Pues Jesús tiene ese sentimiento propio.
Son ovejas que andan como sin pastor, desorientadas y sienten nostalgia. Cuando no estoy, ¿qué será de mis ovejas? Por eso Jesús los va instruyendo a sus discípulos, porque ellos tomarán la posta después como pastores. Y tienen que tener cualidades propias del pastor, ¿no? Apacentar, cuidar, alejar el peligro, mantener un solo rebaño. ¿Qué sentimientos tan profundos y hondos tiene Jesús? De verdad que son sentimientos bastante cercanos de un corazón que ama tanto y se preocupa por todos. Y al final Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. No los despide vacíos, no hace que esa muchedumbre pierda la fe en Él, pues si estamos sumando no restemos. Es mejor que nos sigan, ¿no? A que todos nos detesten. Es mejor enseñarles algo y aprovechar el momento y la multitud para seguir evangelizando. ¿Por qué desaprovechar el hambre que tienen para poder alimentarlos? A veces yo pienso cuántos fundadores de cuántas sectas religiosas, por predicar lo que predican, miren cómo se han extendido. Miren qué resultados tienen. ¿Y por qué nosotros no? No para fundar otra iglesia, sino para seguir proveyéndole a la iglesia de misioneros, de consagrados, consagradas, sacerdotes, de familias enteras que se consagren al Señor, a la Virgen María. ¿Cómo ellos lo hacen? Pues esa es la preocupación de Jesús, pero no se cansa de enseñarles. Hoy también es nuestra preocupación, en la familia, en la sociedad, pero no nos desanimemos. Siempre hay un Dios que está al lado nuestro, ayudándonos. Hay un Dios que nos asiste, hay un Dios que nos da fuerzas todos los días, nos dice alto, tómate un respiro y vuelve a la carga. Ese es Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María en este sábado los proteja e interceda por cada uno de ustedes. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, y todas las misas a las 8 de la mañana vía Face. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.